A continuación vamos a ver distintos ejemplos acerca del anterior video en el cual nosotros observamos y usamos la regla de la potencia para las derivadas. Es decir, el exponente baja y se resta 1. Vamos a ver los casos más comunes o los casos que te puedes encontrar y cómo puedes resolverlos con un ejemplo. Ok, como nosotros vimos, de hecho aquí está la regla y aquí se puede ver en la tabla de fórmulas, un término elevado, este exponente va a bajar a multiplicar a lo que nosotros tenemos y posteriormente se le va a restar 1 a ese exponente. Ojo, al exponente. Entonces, si nosotros usamos esta regla, y como podemos observar aquí, tenemos esta función, 12x elevado a la 7. Este 7 va a pasar a multiplicar, es decir, vamos a bajar ese exponente, ¿no? Como dijimos, bajamos el exponente. Y luego primero vamos a denotar que va a ser la derivada. Entonces, bajamos el exponente, 7. Lo ponemos adelante de este término. Va a multiplicar a lo que ya tenemos, que en este caso es un 12 que ya se encuentra aquí. Y a esa x elevada a, en este caso el exponente 7, se le va a restar un 1. ¿Qué nos queda como resultado? 7 por 12. 7 por 12 tenemos que es 84. Entonces vamos a colocar el 84. Y a esta x elevada a la 7 se le va a restar un 1. 7 menos 1, sabemos que es 6, ¿no? Y esta es la derivada de la primera función. Entonces la derivada de 12x a la 7 es 84x a la 6. Ok, ese ejemplo es de los más fáciles, simplemente lo que cambió es que es un exponente mayor. Sin embargo, la regla sigue siendo la misma, la que vamos a usar. Ok, vamos a ver la siguiente función que se nos presenta, el cual dice que la función de la que nos va a pedir la derivada es menos 5x a la 4 más 9x al cuadrado menos 8x. Y como vimos en el anterior video, dijimos que se va a resolver término por término para poder encontrar la derivada, ya que se encuentran separados, digamos por así decir, por alguna suma o por alguna resta. Ok, entonces tenemos primer término, segundo término y tercer término. Hacemos lo mismo como vimos en el anterior video. Este menos 4 de este término, solo, es decir, los exponentes solo le van a afectar al término con el que estén. Entonces, este 4 va a pasar, va a bajar aquí, va a multiplicar a lo que ya tenemos y se le restará un 1. Igual con el 9, este 2 que está aquí va a bajar a multiplicar al término y se le restará un 1. Y lo mismo con el 8x pasará. Entonces, vamos a desarrollarlo. La derivada de la función va a ser igual a, bajamos el 4 de nuestro primer término, lo pasamos adelante, va a multiplicar ¿a qué? A menos el 5 que ya tenemos aquí, y a la x que también está multiplicando se le va a restar el 1. Es decir, como se puede ver, el exponente va a bajar primero a multiplicar y posteriormente le restamos 1. Esto más que nada es para que sea más fácil de acordar la regla. Ok, esto va a ser la derivada del primer término. Vamos a dejarlo ahí y luego lo terminamos de desarrollar. Este 2 del siguiente término va a bajar, va a multiplicar a lo que tenemos y a ese x a la 2 le va a restar un 1 y tenemos la derivada del segundo término. Luego, el siguiente, como vimos en el anterior video, cuando no se pone nada, se supone que hay un 1, entonces va a pasar a multiplicar como en los anteriores casos. 8 por 1, pues obviamente va a ser 8, ¿no? Pero vamos a colocarlo, por ser de explicación el video. X a la 1 menos 1, sabemos que es 0. Bueno, vamos a seguir desarrollando. Entonces, la derivada de esto
Ok, va a ser 4 por menos 5. Tenemos que va a ser menos 20, ¿no? Menos 4 por 5, menos 20. Menos 20. X a la 4 menos 1, X a la 3. Ok, tenemos la derivada del primer término, más la derivada del segundo término, que es 2 por 9, 18. X a la 2 menos 1, tenemos que es X a la 1. Podemos colocarlo o podemos no colocarlo. En este caso yo no lo colocaré, ya que es lo que usualmente se hace. Ok, vamos con el siguiente. Respetamos el signo que teníamos previamente, que es un menos. Y 8 por 1 es 8. Ahora, como vimos en el anterior caso, cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Es decir, se quedaría 8 por x a la 0, que es 1. Entonces 8 por 1 nos quedaría que la derivada de esa función va a ser igual a menos 20x3 más 18x menos 8. Y obtendríamos la derivada de la función previamente otorgada. Ok. Estos ejemplos los vimos en los anteriores videos. Vimos que se hacían parte por parte para poder encontrar la derivada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro exponente es un número negativo o es una fracción? A continuación vamos a verlo. De hecho, la regla es la misma. Simplemente hay que tener algunas cosas en cuenta. Vamos a empezar a desarrollar el problema. Y, ok, ¿qué hacemos? Tenemos que, o bueno, dijimos que el exponente va a bajar a multiplicar, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. 3 medios va a multiplicar a 4. Y a ese exponente se le va a restar un 1. Ok. Y al nosotros resolver esto, obtendríamos la derivada. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Lo que nosotros podemos hacer en estos casos es que primero vamos a hacer la multiplicación para ir reduciendo nuestros términos que tenemos, para ir desarrollando también. Las multiplicaciones de fracciones son directas, es decir, si nosotros tenemos 3 medios por 4, es como si nosotros tuviéramos una multiplicación de 3 medios por 4 sobre 1. Entonces, las multiplicaciones de fracciones lo que pasa es que se hacen simplemente directas. Así. Entonces, la multiplicación de 3 por 4 sería 12 y la multiplicación o el producto de 2 por 1 es 2. Esto se puede simplificar. Mitad de 2 es 6, mitad de 2, 1. Nos quedaría como 6 el resultado. Ok. Esto ya tendremos la primera parte, este producto. Entonces vamos a ir colocando. Ahora nos queda 6x a la 3 medios menos 1. Para que esta operación que nosotros tenemos en el exponente sea más fácil, lo que podemos hacer es, tenemos el 3 medios menos el 1. Nosotros sabemos que un entero lo podemos representar como una fracción. ¿Se puede 1 sobre 1? Sí, claro que sí. Pero también nosotros sabemos que 1 es cualquier, digamos que cualquier fracción completa, por así decirlo. 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, etcétera. Siempre va a ser 1, es decir, vamos a completar un entero. Este 1, sabemos 2 medios es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una suma o una resta de fracciones cuando nosotros tenemos el mismo denominador? Que simplemente hacemos la operación con los numeradores, ¿no? Entonces, ese 3 medios, y ahora en lugar de colocar un 1, vamos a colocar
vamos a igualar el denominador de ese 1. O vamos a igualar el denominador de nuestra fracción que tenemos, que se nos da. Entonces, si le estamos restando menos 1, es lo mismo que nosotros pongamos el menos 1 que nosotros pongamos el menos 2 medios, 2 sobre 2. Ya que esto igual es un 1, esto vale a 1 como vimos anteriormente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, como dijimos, simplemente se pasa el denominador al resultado y se hace la operación de arriba? 3 menos 2 es 1. Nos queda un medio. Entonces, la derivada de esa, la derivada de esa función nos queda con 6x y 3 medios menos 1 es igual a 1 medio. Y resolvemos eh, esta, esta derivada. Ok, eso es en el caso que nosotros tengamos como exponente una fracción. Ok, ahora vamos a ver otro caso que es común que se encuentre o que al menos alguna vez lo vas a encontrar, en el cual nosotros tenemos una función que está elevada pero ahora a un número negativo, como podemos ver. Ok, si nosotros recordamos nuestra fórmula, bajamos el exponente y luego se le resta un 1. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, colocamos aquí que la derivada va a ser igual a, bajamos el exponente, menos 3, porque es un negativo, lo bajamos completo, menos 3 por lo que teníamos aquí, que en este caso es un 7, y a este exponente se le va a restar un 1. Ok, cuando uno lo coloca así es fácil de ver y de no cometer errores, ya que, como vemos, si nosotros resolvemos esto, menos 3 por menos 3 por 7, 21, menos por el signo que ya teníamos y que no estaba afectando, menos 21, y a este x hay que tener en cuenta que aquí son dos negativos, entonces menos, cuando nosotros tenemos un menos y un menos, lo que pasa es que digamos que se suman, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos positivos y en una suma simplemente se suman. Pues lo mismo pasa con los negativos. Los dos son negativos en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Es como si nosotros dijéramos que estos se van a sumar. Si se suman, entonces tenemos que menos 3 y menos 1 da a menos 4. Entonces, como exponente nos quedaría un menos 4. Y ese sería el resultado de nuestra función derivada. Y eso sería todo. Existen algunos ejercicios más difíciles en el cual te pueden implicar todos el conjunto de estos ejemplos. Por ejemplo, una función que sea menos 3x5 más 2x a la menos 2 más 6x a la 1 medio menos 9. Y resuelvan este y dejen su respuesta en los comentarios. Gracias.